Estas imágenes que usted ve corresponden al sismo de 6.8 grados que fue percibido en casi todo el país a las 3:15, 3:16 de la tarde, con más fuerza en la zona sur, ya que el epicentro de este sismo fue localizado 45 kilómetros al sur de Punta Burica, esto en el país vecino de Panamá. Dichosamente, no se reportaron daños a infraestructura, alteración de servicios básicos o personas heridas producto del sismo. Curiosamente, este sismo que se originó ayer en horas de la tarde también viene como consecuencia de un sismo que se registró días atrás, precisamente el sábado, con una magnitud de 6.1, y tan solo este martes también en el Valle Central pudimos experimentar y percibir un sismo a las 5:57 de la tarde. Así que esta cadena de sismos que se han presentado ponen sobre el tapete una pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿qué es lo que está ocurriendo? Y además, ¿qué podemos esperar para los próximos días? Sobre todo después de una relativa inactividad sísmica, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Cómo debemos prepararnos? Bueno, nuestra compañera Catherine Ortega nos tiene información en vivo, completamente con los datos actualizados desde el Opsicori. Ya la tenemos nosotros enlazada y Catherine está ya con don Marino Proti, si no me equivoco, y nos trae la información. Catherine, muy buenos días. Hola Omar, muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días, un gusto saludarte. Efectivamente, así como lo estabas adelantando, ayer a eso de las 3:15 de la tarde, en todo el país percibimos un fuerte temblor, pero además de eso hemos venido sintiendo distintos sismos el martes anterior, el sábado pasado también, y justamente la pregunta es, ¿qué relación existe entre tanta actividad sísmica? Justamente para respondernos esta y otras consultas estamos con don Marino Proti, acá desde el Opsicori. Don Marino, muy buenos días, un gusto que nos acompañe esta mañana. Buenos días, Catherine. Queríamos saber justamente si hay un tipo de relación entre los sismos que hemos percibido últimamente. Ustedes han reiterado en distintas ocasiones que el de ayer no tuvo nada que ver con el de antier martes. ¿Es meramente casual que exista tanta actividad sísmica últimamente? Bueno, en realidad Costa Rica tiene muchas fuentes sísmicas activas. Estas fuentes en muchos momentos pueden coincidir 2, 3 fuentes sísmicas, y por lo tanto no es nada extraordinario que tengamos sismicidad, por ejemplo, ahora en la zona de fracturas de Panamá, y que tengamos también actividad sísmica en la zona sur del país. Estos son procesos que son continuos, precisamente por ese nivel de actividad sísmica de todo el país es que van a coincidir. En algunos casos sí son consecuencias unos de otros, cuando tenemos sismos de subducción fuertes, por ejemplo, por debajo de la península de Nicoya, por debajo del Pacífico Central o por debajo de la península de Osa, o inclusive en el Caribe Sur. Esos movimientos fuertes tienden a cambiar el régimen de esfuerzos al interior del país y generar la activación de ciertas fallas locales. No es el caso en este momento. La actividad sísmica a lo largo de la zona de fracturas de Panamá no tiene una relación directa con la actividad sísmica que está ocurriendo, por ejemplo, al sur de Desamparados. Háblenos acerca de las réplicas. Sabemos que hubo distintas réplicas ayer en la tarde, sin embargo, ¿qué eventos se han registrado en la madrugada y esta mañana? Sí, las réplicas continúan y van a continuar. Esta zona de fracturas de Panamá es relativamente débil, el desplazamiento entre las placas es rápido, entonces esto hace que cuando se genera un evento de magnitud moderada se dispare una secuencia de réplicas con algunas muy importantes de magnitud. En este caso estamos registrando réplicas varias con magnitudes superiores a 5 y continuarán por mucho tiempo, inclusive días y hasta meses con réplicas a lo largo de este sistema de fracturas. Generalmente la magnitud de las réplicas es menor a la de temblores o eventos principales, o podrían ser más fuertes inclusive. No, en muchos casos existen réplicas que pueden ser de magnitudes similares al evento principal. En este caso, inclusive hay gente que dice, bueno, ¿por qué esta réplica de ayer más grande que la réplica que el evento principal supuestamente del sábado pasado? Sin embargo, cada uno de estos eventos pasa a comportarse prácticamente como una secuencia de evento principal y réplica. Esta zona de fracturas de Panamá es conocida de que tener ese comportamiento. Tenemos una separación de alrededor de 100 kilómetros entre estos dos eventos, el del sábado y el de ayer, y por lo tanto tenemos segmentos de la falla inclusive que aún no se han movido y podrían tener réplicas importantes.
En la zona sur donde se percibe este fuerte temblor de ayer, ¿existe la posibilidad de que se dé un evento más fuerte, un terremoto inclusive, don Marino? Asociado a la zona de fracturas de Panamá, no mucho más fuerte que el evento que ocurrió ayer. Este es más o menos el rango, alrededor de 7, es el rango de los eventos de mayor magnitud que se presentan a lo largo de la zona de fracturas de Panamá. Es una zona muy larga, tiene cientos de kilómetros de longitud y estos segmentos tienden a generar eventos de esa magnitud. Sí tenemos una fuente sísmica importante bajo la península de Osa, que ya es consecuencia directa de la subducción, de la introducción de la placa del Coco bajo la placa de Panamá, en la región de la península de Osa, Golfito, inclusive parte de la misma península de Burica, y ahí existe un potencial para generar un sismo de magnitud entre 7.2 y 7.4. Muchísima gente se pregunta por qué es que en el Valle Central lo sentimos con tanta fuerza si se supone que es a tantos kilómetros de acá. Bueno, el sismo fue fuerte, la magnitud es importante, tanto el del sábado como el de ayer, son sismos de magnitud importante, además de que el carácter superficial del evento hace que se generen ondas superficiales de amplitud importante. Las ondas superficiales llegan más tardía, pero tienen la capacidad de propagarse por una distancia mayor. Las ondas, la onda P y la onda S, el socollón que sentimos, esa energía de alta frecuencia la absorbe la corteza muy rápidamente y se atenúa, mientras que las ondas superficiales, que son de más baja frecuencia, de un periodo más largo, tienden a mantenerse por distancias mayores. Entonces, en el Valle Central llegamos a sentir, si el sismo fuerte, sentimos la onda P, sentimos 10 o 15, 20 segundos, dependiendo de la ubicación. Después sentimos la onda S y después viene el tren de ondas superficiales, que es eso que decimos, pero todavía sigue temblando y todavía vemos todas las cosas moverse. Esa es la secuencia de ondas superficiales. Entonces, aunque no lo sintamos tan fuerte como por ejemplo la zona sur, sí lo sentimos por más tiempo porque recibimos todo el tren de ondas sísmicas generadas en el epicentro. Háblenos acerca de la profundidad también. Escuchábamos que fue a 10 kilómetros de profundidad. Esto tal vez una explicación, digamos, menos técnica para comprender a qué se refieren con profundidad y si entre más superficial es el temblor, más lo sentimos o más lo percibimos. Sí, en el caso de la zona de fracturas de Panamá, lo que tenemos es el contacto entre dos placas oceánicas. Estas placas oceánicas tienen un espesor de unos 25 kilómetros. Entonces, en realidad, la zona de contacto lo que tiene espesor son 25 kilómetros desde el fondo del mar hasta 25 kilómetros, donde ya el comportamiento de las rocas es más plástico. Entonces, no genera liberación de energía sísmica y esa zona de 0 a 25 kilómetros es la que se acopla y la que se va deslizando. Esto marca, digamos, la profundidad, el rango de profundidades de sismos que pudiéramos tener en estas fallas. Estos sismos de profundidad cercana a 10, bueno, tienden a generar ondas superficiales, como decía antes, de amplitud importante y son las que sentimos, pero ahí radica la importancia de la profundidad para estos sismos y tal vez ya no es mucha diferencia entre si el sismo ocurre a 10 o 20 kilómetros de profundidad para estos sismos lejanos a que si es un sismo, por ejemplo, en una falla local, por ejemplo, la actividad sísmica que se está presentando en Desamparados, ahí sí hay una diferencia muy grande si el sismo ocurre a 20 a que si ocurre a 10 kilómetros de profundidad, porque estamos muy cerca de los centros poblados, tenemos gente viviendo directamente sobre la falla. Don Marino, la actividad sísmica en el país siempre ha sido constante, solo que, bueno, estos por ser tan fuertes tal vez es que los hemos percibido. ¿Cuántos sismos reporta mensualmente Opsicori? Sí, el Opsicori localiza alrededor poco más de 1000 sismos por mes. Y de estos, unos 15 son sentidos por la población, son volúmenes enormes de sismicidad, cantidades enormes, estamos hablando más de 10.000 sismos por año reportados, de los cuales 350 y 200 son sentidos por la población. Esto es una cierta ventaja en el sentido de que nos está recordando todo el tiempo que en Costa Rica tiembla, entonces deberíamos utilizar estos sismos para mejorar nuestros planes de emergencia, nuestra organización a nivel familiar, nuestra organización a nivel institucional, para cuando ocurra un sismo ya más fuerte que pueda causar daños, estar realmente preparados. Y justamente hay una forma de prever esa situación. ¿Ustedes tienen manera de comentarnos si esto podría suceder? Sí, nosotros no podemos predecir. Hacer una predicción significa
estimar dónde va a ser el sismo, qué tan grande y cuándo va a ser. En algunos casos nosotros tenemos capacidad de determinar qué tan grande va a ser el sismo y dónde va a ser, como fue el caso de la anticipación que hicimos del terremoto de Nicoya, donde sabíamos que necesariamente tenía que ocurrir un sismo fuerte ahí, no podíamos decir cuándo. De igual manera, estamos tratando de hacer la anticipación del próximo terremoto bajo la península de Osa, en donde tenemos un área donde va a ocurrir el terremoto, tenemos una estimación del tamaño potencial y estamos trabajando porque podemos, con instrumentación de GPS, por ejemplo, podemos ver cómo se está acumulando la energía en las diferentes partes del país y eso nos permite estimar zonas calientes en donde necesariamente tiene que ocurrir un terremoto futuro, aun cuando no podamos decir cuándo exactamente va a ocurrir. Entendido. Creo que, no sé si por ahí está conectado Omar, que tal vez tiene una consulta allá en el set principal de Buen Día. Sí, Catherine, muy clara toda la explicación que nos ha estado dando don Marino. Ahora que él está hablando acerca de la profundidad, estos últimos sismos han tenido, si bien es cierto, profundidades similares. La primera pregunta es si los próximos sismos, dentro de estas características, también van a mantener este tipo de profundidad, sobre todo por lo que se han vuelto tan perceptibles para todos acá en el Valle Central, lo primero. Y lo segundo, que él está hablando ahorita de la probabilidad de que vengan réplicas de magnitud considerable. Creo que es importante que nos ayude a entender de la manera más clara para todas las familias el siguiente plan de evacuación que nosotros podemos poner en práctica en nuestra casa y una manera de tal vez estar haciendo un simulacro para estar preparados. Esas dos preguntas. Claro que sí. Don Marino, nos preguntan en el set principal que si es posible prever que los sismos que se presenten próximamente tendrán una profundidad similar a la que hemos percibido en los últimos días. Sí, precisamente como mencionaba, la falla tiene una dimensión finita del acoplamiento que es elástico, el que puede acumular y liberar energía, y este anda en el rango, como les decía, de 0 a 25 kilómetros. Entonces las réplicas que se presenten necesariamente tendrán que ser dentro de este rango, no, aun cuando podamos ver inclusive reportes automáticos del OPSICOR y de réplicas con 50 kilómetros de profundidad o más de 25, esto se debe a que como los eventos están ocurriendo fuera de la red, a una gran distancia de donde tenemos las estaciones sismológicas, perdemos el control sobre la profundidad. Cuando los eventos ocurren bajo la red podemos tener una precisión bastante grande en la profundidad del evento, pero cuando son lejanos hay un balance ahí entre la distancia epicentral y la profundidad, y ahí donde no tenemos control nosotros muy fino para determinar bien la profundidad. Claro, podríamos decir que seguramente podríamos decir entonces que entre más lejos sea el temblor, tal vez, entre comillas, menos debería preocuparnos lo que pueda suceder tal vez en esta zona del país. Sin embargo, si en esta zona del país la profundidad es superficial, por decirlo de alguna manera, sí deberíamos estar atentos a eso. Sí, bueno, si los sismos son muy lejanos, tal vez el impacto que vayan a tener en Costa Rica va a ser muy pequeño. Tenemos la experiencia de sismos grandes en Costa Rica, muy cercanos, e inclusive por debajo de tierra firme, como el terremoto Nicoya del 2012, un sismo grande que ocurrió en tierra y aún así no provocó mayores daños. Menos va a provocar un sismo de menor magnitud a una distancia mucho mayor fuera inclusive de nuestras costas. ¿Cuáles son las fallas que están generando esta actividad? Ya sé que usted nos lo comentó al principio, sin embargo, para que a la gente le quede más claro qué es lo que está sucediendo y el por qué estos sismos, esta actividad que hemos sentido últimamente no tiene relación una con otra. Sí, las fallas las podemos ver si vemos mapas con batimetría, con el fondo oceánico, inclusive con aplicaciones tan simples como Google Earth, podemos ver en el fondo del mar este sistema de fallas, estas fracturas que se ven al sur de la península de Urica, que se extienden por cientos de kilómetros hacia el sur. Esas son las fallas que representan la zona de fracturas de Panamá, que marca el contacto tectónico entre la placa del Coco al oeste y la placa de Nazca al este. ¿Qué puede decirnos, don Marino, acerca del plan de evacuación? ¿Cuáles son las recomendaciones generales para las familias y la población en general? Sí, la evacuación es un recurso último cuando en situaciones donde vemos que estamos en un lugar muy inseguro. En general en Costa Rica se construye muy bien y la evacuación no es un recurso tan inmediato como en otros países, precisamente porque la construcción
la forma de construcción es muy buena. Sin embargo, en algunos momentos habrá que evacuar. Tal vez lo más importante es la preparación en general de las comunidades, en términos de saber que en caso de un terremoto grande no van a ser asistidas en las siguientes horas y a veces se va a llevar hasta 1 o 2 días antes de que llegue la asistencia. Entonces, las comunidades deben aprender a estar preparadas y los comités municipales de emergencias deben prepararse para atender por sí mismos la emergencia al momento en que se ocurre por las siguientes horas o pocos días antes de que llegue la asistencia de afuera. ¿Qué deben hacer las familias o las personas? Tienen que estar preparadas, como usted lo decía. ¿Qué podemos hacer pues, ante algún temblor en las próximas horas? Sí, bueno, muchos antes. Y lo primero que hay que hacer es eliminar las trampas. Nosotros mismos ponemos trampas en nuestras casas, quizás estantes muy pesados que se pueden caer y no nos van a permitir salir si queremos salir, o inclusive muebles muy pesados a la par de la cama que nos puede tomar un terremoto durmiendo y nos puede caer un mueble pesado encima. Todas estas trampas hay que quitarlas, o sea, y quitarlas es tan fácil como poner una escuadra de metal y fijar estas estructuras altas y pesadas a las paredes para que no se caigan, tener siempre un plan de hacia dónde nos vamos a desplazar, si es que nos tenemos que desplazar, si sabemos que nuestro lugar de trabajo o nuestra residencia es segura, bueno, simplemente apartarnos de ventanas que pudieran quebrarse, de objetos que puedan caer, que no deberían caerse, porque supuestamente si estamos bien preparados ya los tenemos fijos, pero son mucho de sentido común. En esto realmente las recetas no funcionan tan bien porque depende de muchas condiciones, de dónde nos encontremos al momento del sismo, y ahí lo que hay que desarrollar es la malicia, estar siempre pensando donde estemos, bueno, claro. ¿qué pasaría si aquí ocurre un terremoto? ¿Qué me va a caer? ¿Hacia dónde me voy a desplazar? ¿De dónde me tengo que alejar? Y es un tiempo que tenemos, inclusive desde, si el sismo es fuerte vamos a sentir la onda P de seguro. Tenemos todavía el tiempo antes de la llegada a la onda S para pensar, bueno, esto es un sismo fuerte, podría ser más grande, hacia dónde me desplazo, qué me va a caer encima, y pensar de esa manera. Se ha desarrollado la malicia en Costa Rica, porque nos estamos mal acostumbrados de que aquí no causan daño los terremotos. Entonces sentimos un temblor y nos quedamos esperando para sentir todo el sismo completo. Así es. Porque a la gente le gusta sentirlos, sí. o los nervios paralizan también a las personas. Ve que es seguro y simplemente ya cuando empiezan a caerse las cosas, cuando comienza a pensar en ver hacia dónde se desplazan. Claro que sí. Pero ese pensamiento debería ser desde el principio con la primera onda sísmica que sintamos. Así es. Muchísimas gracias a don Marino Protti, que nos recibió en Opsicori esta mañana, y así como él se los decía, lo más importante de todo es recordar que vivimos en un país sísmico, así que hay que guardar la calma y estar protegidos como familia. Compañeros, ustedes continúan con más en la Casa de Buen Día. Gracias, Catherine. Muchas gracias a don Marino Protti por la información tan clara. Fue muy conciso, don Marino, en decir que hay que esperar próximos sismos de magnitud que sean considerables. Lo más importante de todo lo que él decía, que todo fue importante, pero es guardar la calma y, por supuesto, buscar espacios seguros en su casa o en el sitio donde se encuentre. Guarde la calma, mantenga la calma. Creo que a veces un sismo asusta tanto y llena tanto de nervios que las personas no pensamos con tranquilidad. Entonces, en esto hay que mantener la compostura y la tranquilidad. Bien, arrancamos el programa. Ustedes saben que este es un programa también informativo, por eso era importante que ustedes tuvieran ya una actualización de todo lo que ha estado ocurriendo con el tema de los sismos.